Lo que debes conocer sobre la gestión aduanera internacional, curso práctico. Temario del curso. Tema 6. El origen de las mercancías, y el valor en aduana, primera parte. El origen de la mercancía. La determinación y prueba del origen es esencial en las operaciones de comercio internacional, ya que tanto los derechos arancelarios, como el régimen de comercio, las inspecciones, y los requisitos exigibles a la importación, pueden variar en función del origen de las mercancías. El origen de la mercancía es el vínculo geográfico que existe entre una mercancía y el país donde se genera o produce. Si el país de origen no tiene concedida ninguna preferencia por la Unión Europea, se aplicará el derecho de terceros países, mientras que, si resultan de aplicación preferencias arancelarias, el tipo aplicable será el que corresponda en virtud de la reducción, suspensión o contingente establecidos para las importaciones del país de origen en cuestión. Por su parte, el régimen de comercio puede someter las importaciones originarias de un determinado país a vigilancia comunitaria, o a restricción cuantitativa, mediante la exigencia de licencias o certificados, quedando en libertad comercial los productos de otros orígenes. En la actual configuración mundial, es cada vez más habitual que los productos fabricados en un país utilicen materias, piezas y componentes originarios de otros países, y requieran, frecuentemente, que algunos de sus procesos de producción se lleven a cabo en otros países. Por tanto, determinar cuál es el país de origen de tales productos resulta una cuestión muy importante y difícil de dilucidar, que requiere de normas complejas, creadas para resolver esta cuestión. La exacta determinación del origen de las mercancías es una cuestión de suma relevancia en las operaciones de comercio internacional, e implica a importaciones, exportaciones y regímenes económicos de perfeccionamiento activo y pasivo. Si la lista de derechos arancelarios que se contienen en un arancel aduanero fuese única, no importaría el origen de las mercancías, puesto que todas pagarían el mismo arancel a su llegada al territorio aduanero del país de importación. Sin embargo, la existencia de diferentes listas de países con los que un determinado país mantiene acuerdos de reducción arancelaria para determinados productos hace necesario establecer con precisión su origen, para saber cuál de los tipos impositivos es el verdaderamente aplicable. Las consecuencias de su aplicación varían según su finalidad, ya se trate de sistemas arancelarios preferenciales o de regímenes que identifican el origen de una mercancía sujeta a cuota compensatoria, contingente, cupo u otras restricciones, situando a los productos en hipótesis distintas que inciden directa o indirectamente en la competitividad de la empresa al repercutir en sus precios. La justificación del origen está en función de las medidas que se puedan aplicar, y recoge las cuestiones de qué tipo de certificados se pueden emitir, y quién es la autoridad que debe expedirlo, así como los casos de exenciones y de procedimientos simplificados de las pruebas de origen. La aplicación de los regímenes de origen es una actividad compleja que requiere conocimiento e información, tanto de las autoridades encargadas de ejecutarlos, como de los agentes económicos. Los productos originarios de terceros países, una vez importados en la comunidad, obtienen el estatuto de mercancías comunitarias, pudiendo circular libremente, ya que son productos en libre práctica. El país de origen de la mercancía se determina por el certificado de origen que debe acompañarla. La acreditación del origen resulta imprescindible para determinar el arancel aplicable a la importación y los regímenes preferenciales derivados de acuerdos entre ambos países. El certificado de origen es expedido por las cámaras de comercio, pero existen más documentos que demuestran el origen de una mercancía. Mercancía comunitaria y no comunitaria. Por el lugar de obtención de las mercancías, se consideran mercancías comunitarias. Las obtenidas 100% en territorio aduanero de la Unión Europea, sin participación de mercancías de terceros países, que no formen parte del territorio aduanero de la Unión Europea.
las procedentes de otros países, que no forman parte del territorio aduanero de la Unión Europea, y que hayan sido despachadas a libre práctica en un Estado miembro. Las obtenidas en el territorio de la Unión Europea, a partir de mercancías contempladas en los 2 puntos anteriores. Se consideran mercancías no comunitarias las siguientes. Las distintas, a las contempladas bajo el nombre de mercancías comunitarias. Las mercancías reintroducidas, después de haber sido reexportadas del territorio aduanero comunitario, no se considerarán comunitarias. El estatuto de la mercancía. La mercancía puede, pues, tener estatuto comunitario, o no comunitario. Se considera que dispone de estatuto comunitario, cuando se encuentra en dicho territorio, bien porque sea originaria de la Unión Europea, bien porque sea producida con materia prima de origen comunitario, bien porque se haya importado. También, cuando se ha obtenido conjuntamente, de mercancía de la Unión Europea, y mercancía importada. El estatuto no comunitario es aquel que tiene la mercancía de procedencia extracomunitaria, y que se encuentra dentro del TAU, sin haber sido importada, y también aquel que adquiere la mercancía comunitaria, cuando abandona el territorio aduanero. Mercancías obtenidas enteramente en un país. Según el artículo 23 del Código Aduanero, las mercancías enteramente obtenidas, en un país determinado, sin la aportación de productos importados, deberán ser consideradas como originarias del país, y sucede lo mismo, en el mar territorial de ese país. Así, por ejemplo, el pescado que obtiene un barco bielorruso, pescando en el mar territorial de Namibia, es de origen namibio por aplicación del artículo 23. Si este mismo barco está fuera del mar territorial de Namibia, el pescado tiene origen bielorruso. Se considera mar territorial hasta las 12 millas de la costa. Mercancía en cuya producción han intervenido más países. Con carácter sustancial. Respecto a lo que debamos entender por el carácter sustancial, cabe aplicar 2 criterios, uno principal de carácter técnico, y otro subsidiario de carácter económico. Criterio técnico. Se considera que hay una transformación sustancial, cuando las propiedades y la composición específica del producto final no coinciden con el producto de base, y así está establecido en varias sentencias del Tribunal de Justicia. Criterio económico. Este criterio es secundario del anterior, y el Tribunal de Justicia lo suele aplicar, analizando el porcentaje de valor añadido, incorporado al producto obtenido o transformado. Para determinados casos, como en una operación de ensamblaje, los criterios de naturaleza técnica no son concluyentes para determinar el origen de las mercancías, y por eso el tribunal recurre al criterio del valor añadido. Económicamente justificada. Este criterio se considera cumplido cuando quien realiza la producción es una empresa, cuyo objetivo es conseguir beneficios. En una empresa equipada al efecto. Se considera empresa equipada al efecto aquella que dispone de elementos materiales y humanos que permiten llevar a cabo una transformación de las mercancías originarias, con lo cual se puede evitar la aplicación del artículo 25 del Código Aduanero, puesto que tal equipamiento demostraría que la empresa no está montada para eludir las disposiciones de la comunidad. Fabricación de un producto nuevo o grado de fabricación importante. Por grado de fabricación importante, hay que entender aquel que confiere al producto de que se trate sus propiedades cualitativas específicas. Elaboración que transfiere el origen. Sencillamente, para explicar lo que es una transformación o elaboración completa que confiere el origen, se establece como criterio el cambio de partida arancelaria que hayan de sufrir las mercancías, para a continuación remitir a los anexos 9, 10 y 11, donde se enumeran detalladamente las condiciones especiales que a determinados productos específicos le confieren la calificación de productos originarios. Por ejemplo, en el caso de los productos del capítulo 60, que se recoge en el anexo 10 sobre los tejidos de punto. Así, por ejemplo, una pieza de tejido de punto será considerada originaria de China, si fue fabricada en ese país, a partir de los hilos de punto originarios de Japón. Será originaria de Taiwán, si fue estampada o teñida en ese país, a partir de tejidos de punto crudos, o preblanqueados que habían sido importados de Indonesia.
Origen no preferencial. Mercancías obtenidas completamente en un país. Se consideran mercancías enteramente obtenidas en un país, y, por lo tanto, originarias de ese país. Los productos minerales extraídos en el país en cuestión, los productos vegetales que se han recogido en él, los animales vivos nacidos y criados en él, los productos procedentes de animales vivos y criados en él, los productos de la caza y la pesca practicadas en él. Hay algunos más, que podrás conocer en el PDF de la sesión. Determinación del origen de una mercancía fabricada en distintos países. El origen es del país en el que se ha hecho la última modificación, que tiene carácter sustancial, económicamente justificada, y llevada a cabo por una empresa equipada a tal efecto. Gracias a la actividad industrial realizada en ese país, se ha obtenido un producto nuevo, o que representa una fase de fabricación importante.